Bienvenidos a Tu Palabra es Luz para mi Camino. El día de hoy vamos a meditar el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. Y dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, la semilla germina y crece, y sin que él sepa cómo, la tierra da fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿Con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿O con qué parábola la podremos explicar? Es como un grano de mostaza, que en el momento de sembrarlo es el más pequeño que cualquier semilla que se siembra en la tierra, pero una vez sembrado, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Les anunciaba la palabra con muchas parábolas, como estas, según podían entenderle. No les hablaba si no era en parábolas, pero a sus propios discípulos se los explicaba todo en privado. Bueno, pues hoy el Evangelio de San Marcos, que tiene pocas parábolas, tiene 9, y tiene pocas en comparación con el Evangelio de Mateo, que tiene 23 parábolas. La gran parábola que vimos hace unos días es la del sembrador. Es la parábola reina, la mejor descrita. Esta parábola del sembrador es la que marca el inicio de esta sección en el Evangelio de otras parábolas. En el Evangelio de Marcos solamente tenemos 2 parábolas que son únicas y que no aparecen en otros evangelios. Y hoy vamos a ver una de esas 2. Y es precisamente la parábola de la semilla que crece sola. Es una parábola muy pequeña y muy sencilla, tanto que el Evangelio no pretende interpretarla, como lo hizo con la parábola del sembrador. Las 2 parábolas de hoy, que es la semilla que crece sola y la semilla de mostaza, están muy relacionadas con la primera parábola, que es la del sembrador, y tienen en común que se desarrollan en un ambiente de agricultura, donde hay sembrador, donde hay tierra y donde hay semilla. Y es que Jesús quiere explicarnos el misterio del reino de Dios, que es un tema con muchas variantes y que tiene sus complicaciones, por medio de unos ejemplos muy sencillos, o sea, con parábolas. Y empezamos preguntando: ¿qué es el reino de Dios? El Papa San Pablo VI definía el reino de Dios como la civilización del amor, que se tiene que ir construyendo en medio de nosotros a través de la justicia y la caridad entre los hombres, aquí en el mundo. Es la última de las profecías de la cual nos habla el Apocalipsis en los capítulos 21 y 22. Cuando todos vivamos en la Nueva Jerusalén y en medio de la ciudad estén los tronos de Dios Padre y de Jesús el Cordero, y bajo la luz y la gloria de ellos. Y cuando nos inunden las aguas vivas del Espíritu Santo que brotan de entre los tronos, esa es el reino de Dios. Dios en medio de su pueblo, que inunda a la gente, que nos colma. Esa es el reino de Dios. Pero este reino de Dios comienza a construirse aquí en el mundo, a partir de la encarnación de Jesucristo, cuando vino al mundo entre nosotros, porque Él es el reino de Dios en medio de nosotros. Así lo anunciaba Juan el Bautista: está cerca el reino de Dios. Y cuando Jesús se presentaba, decía: el reino está aquí. La palabra de Jesús es la buena nueva, y esa palabra también es reino de Dios entre nosotros. Cuando recibimos la palabra de Cristo,
estamos nosotros recibiendo el reino de Dios. Como también cuando recibimos los sacramentos, estamos recibiendo el reino de Dios. O cuando hacemos caridad con los necesitados, estamos construyendo el reino de Dios entre nosotros. El reino de Dios es un concepto muy amplio, muy vasto. Es el reino donde Dios habita, pero también es donde Dios está trabajando para que el amor y su presencia vayan dando fruto. Pero, ¿qué nos enseña esta parábola de la semilla que en tierra de día o de noche germina y crece sola y da fruto? Y es que Jesucristo siembra en nosotros la palabra, y esa palabra, divina y poderosa, queda dentro de nosotros, no la vemos. Creemos que fue pasajera, pero si nosotros tenemos buena disposición, llegará en nosotros una acción del Espíritu Santo. Esta palabra de Dios comenzará a crecer y comenzará a dar frutos y dones del Espíritu Santo. Va actuando en nosotros, siempre aunque no nos demos cuenta. Sobre todo cuando preparamos y abonamos la tierra de nuestro corazón, dará mejores frutos. Pero todo es cosa de tiempo. Y cuando pase el tiempo, iremos viendo lo que Dios hizo en nosotros. Lo veremos real, tangible, palpable. Veremos esos frutos del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cuáles serán? Pues son los frutos del amor, del gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, magnanimidad, mansedumbre y templanza, según nos los explica San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Así como una semilla que lleva un proceso que va germinando poco a poco, como nos lo explica Marcos, así nosotros iremos viendo esta palabra de Dios, mientras estemos bien dispuestos, cómo irá dando este fruto, irá transformándonos, seremos otros. Pero esto pasará muchas veces aunque nosotros no nos demos cuenta. Será la acción de Dios, del Espíritu en medio de nosotros. ¿Qué me corresponde a mí? Poner mi mejor actitud, preparar mi corazón, preparar mi tierra. Lo que es cierto es que con paciencia veremos cómo nuestra vida va a cambiar para bien. Y eso nos va a sorprender.